Sí. Ave María Purísima. Pedimos encarecidamente si pueden pasar la gente del fondo, hay más asiento en el frente. En lo costado también hay muchos lugares, entramos todito. Pedimos encarecidamente si pueden poner en silencio los celulares o apagar, por favor. Intenciones para la Santa Misa. Acción de gracia a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Virgen María, a San Rafael Arcángel, a Santo Domingo de Guzmán, Divina Misericordia, San Cayetano, San Carlos Acutis y Bocatis. Por el cumpleaños de la señora Cayetana, por la salud física y espiritual de Estela Francisca, Liduvina, Marciana, Tania Elizabeth, Alex Ariel, Nancy, Elida Rosa, Lourdes, Dominga, Claudio Ramón, Génesis, Elías Miguel, Erika, Nicasia, Jerónima, Pablo, Reineria, Nidia, Catalina, Elvio, Ángel, Vicente, Martiniano, Patricia Luján, Michelle Ainara, Cecilia, Tomás, Liliana. Por las familias Portillo Segovia, González Casco, Gaona Bazán, Gaona Cáceres, familia Villalba García. Por el trabajo de Sergio Saúl, por el trabajo de María Alejandra, por la conversión de Ángel Nicolás, por nuestros hermanos difuntos, Herminia, María Sixta, Mario, Cristino Ramón, Emiliano, Primitivo, Dionisio, Cristina, Virgilio, Juan de la Cruz, Francisca, Osmar Ramón, Alcides, José Javier, Agripina, Eugenia, Simeona, Ramona, Octaciano, Pablo, Elena, Ángel Gabriel, Eliodora, Silvano, Miguel, Basilicio, Jonathan, María Lucía, Balbino, Evaristo, Lucía, Francisco, Luciana, Prudencia, Anuncia, Fidelina, Virginia, Juan, Celso, Francisco Javier, Damián, Daniel, Edulfa, Mario, Pablo, Del Pilar, Julio César, Juan Pastor, Saturnina, Maximiliano, Deogracia, Severiano, Jorge, Genaro, Cornelia, Félix Marcelo, Vicenta, Damián, Pablo, Florencia, Elizabeth, Maximina, Nolasca, Mateo, Marciana, María Facunda, Margarita, Daniela, Aniceto, Justo Pastor, Irma, Rubén, Gabriel, Lidia, Martín, Eulalia, Catalina, Eleuteria, Atilano, Mariana de Jesús, Alberto Cayetano, Pablo, Cándida, Evangelista, Victorina, Ignacia, Secundina, Trifina, Ladislao, Venancio, Ariel Adrián, Canuta, Antoliano, Agapito, Lorenza, Edgar Gabriel, Cayetano, Susana, Celso,
Tomasa, Juana, Mirta, Agustín y Emigdio. Por los angelitos, Blanca, Emanuel, Angélica, José del Socorro. Noveno día del novenario. Tema: fomentar una economía humanista y solidaria. Lema: cuídense de toda avaricia. Hermanos, bienvenido al noveno día de nuestro novenario con el tema fomentar una economía humanista y solidaria. Hoy estamos reunidos como comunidad con gozo y gratitud a nuestro santo patrono, Santo Domingo de Guzmán. Jesús hoy nos advierte que nos guardemos de toda avaricia, ya que impide a nuestro corazón encontrar contentamiento en Dios. Que nuestra meta no sea hacernos ricos con bienes materiales, sino con los espirituales, en buscar y servir a Dios con diligencia en la vocación que Él nos dio para compartir con el que necesita. Como comunidad de fe, participamos con esperanza. Recibimos al presbítero Víctor Luis Cabaña, director de Ñande Yarañe, quien presidirá esta santa misa. Viva Santo Domingo de Guzmán. ¡Viva! Viva nuestra comunidad. ¡Viva! Viva Calle Guaté. ¡Viva! Viva Itá. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Hoy que estamos aquí desde esta comunidad primero, luego ya le agradezco a nuestro querido Padre Hugo, que es el párroco, Padre Hugo Araujo, ¿verdad? Que nos permite también estar aquí celebrando con ustedes en esta linda comunidad. Hoy ya el último día, ¿verdad? El noveno, y mañana ya celebramos la gran fiesta del santo patrono Santo Domingo de Guzmán, donde nosotros miramos sobre todo el testimonio, el ejemplo y todo lo que él pudo haber hecho en su vida mortal por la comunidad. Peala y Ponavena, peala yeshana, peala yeyura, peñan de yara vicatu hanguay señan de y la ñamoí en práctica en nuestra comunidad, en nuestra familia. Bueno, y hay muchas familias que hoy nos están acompañando. A través de nuestro primer canal católico ñanguajejina en este momento en todo el Paraguay. Así es que por primera vez en todo el Paraguay, la ñane comunidad aquí de Santo Domingo de Guzmán, de calle Ibaté, oye cuajina, porque está hay más de 350.000 personas con misa con la ñane de cada día.
Y aquí mismo luego, ahí me dijeron para saludarle un poco, porque acá diga tuyo Uber o Aropiguante ahí, Gina, pero ya tienen su edad, ya Marciana Guzmán y también don Benito Filemón y Fran, acuerda siempre ellos de de Yarañe. Con ella hoy en día 24 horas hoy la jogabe la de televisión, y eso es lindo, así podemos rezar y nos dejamos acompañar siempre por esa gracia de Dios. Y también, además de saludar al padre Hugo Araujo, que es el párroco aquí de la parroquia de ustedes, también quiero saludarle a la señora Carmen Caballero. Esta señora tiene 90 años, todo el día ella endereza a través de de Yarañe. Y esta señora Carmen Caballero es la nieta del general Bernardino Caballero. Entonces, ¿verdad? Entonces ella siempre así recuerda y nos acompaña también a través de Yarañe. Entonces ya 90 años cumpliremos ahí y agradecemos a Dios por del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y ahora, queridos hermanos, para comenzar nuestra misa, vamos a hacer un poquito de silencio. Le debe perdón al Señor. Y después de ese momento de silencio, Yayapota, entonces vamos a cantar. Por las veces que no fuimos capaces de escuchar siempre la voz de Dios a través de la Biblia, la voz de Dios a través de su palabra, la voz de Dios a través de los buenos ejemplos, la voz de Dios a través de nuestros padres, la voz de Dios a través de la iglesia. Por todas esas veces entonces vamos a pedirle perdón al Señor, que nos libere de toda falta, nos libere de todo pecado. Y vamos a cantar humildemente pidiendo perdón a Dios. Todopoderoso, tenga misericordia, nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria entonces en este momento en que estamos en las vísperas de nuestra gran fiesta. Gloria a Dios
en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. Amén. ¡Viva Cristo! Oración. Señor Dios nuestro, que Santo Domingo de Guzmán ayude a tu iglesia con sus méritos y enseñanzas, y que este insigne predicador de la verdad interceda bondadosamente por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y ser generosos con los demás. Escuchemos. Lectura de la profecía de Nahum. Miren sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz. Celebra su fiesta, Judá. Cumple tus votos, porque el hombre siniestro no pasará por ti. Ha sido exterminado por completo. Sí, el Señor ha restaurado la viña de Jacob y la viña de Israel.
Los salteadores las habían saqueado y habían destruido sus sarmientos. Un destructor te ataca de frente, monta la guardia en la fortaleza, vigila los accesos, cíñete el cinturón, concentra todas tus fuerzas. Ay de la ciudad sanguinaria, repleta de mentira, llena de rapiña, que nunca suelta la presa. Chasquido de látigos, estrépito de ruedas, galope de caballos, rodar de carros, carga de caballería, centello de espadas, relampagueo de lanzas, multitud de víctimas, cuerpos a montones, cadáveres por todas partes. Se tropieza con los cadáveres, arrojaré inmundicia sobre ti, te cubriré de ignominia y te expondrá como espectáculo. Así todo lo que él vea huirá lejos de ti, diciendo: Nínive ha sido devastada. ¿Quién lamentará por ella? ¿Dónde iré a buscar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La herencia del Señor es su pueblo. La herencia del Señor
El Señor esté con ustedes. Gloria al Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Cristo. Viva, Viva Santo Domingo de Guzmán. viva. Fuerte aplauso para nuestra comunidad entonces. Bueno, ya va pues misa pues teña ñemongueta mí sobre esta palabra de Dios y sobre todo ya vísperas de nuestra gran fiesta Santo Domingo de Guzmán. Este es un gran santo dentro de la iglesia por ser un gran predicador. Upeaco y seina iñe cuara. Vamos a sacar la palabra de Dios, el mensaje. Algo importante siempre porque la palabra de Dios, en primer lugar, tiene 4 puntos esenciales al mensaje. El mensaje. Entonces siempre las narraciones. Las narraciones. Yande Yara o Monbeujaisa Yande este día Yajendu curia un profeta. El profeta era Naún era. Anda ahí cuña Yajendu etereía de vez en cuando, pero este día justamente coincide Yande la profecía de Naún. Ha va él a olla página. A él olla página tu sombo capu 3x3 3x3 capu. Amba él la hoy etereí Naún. Y porque justamente antes él había visto y todo el pueblo había sufrido mucho. Esta iba ahí la situación. Jamás iba ahí la situación. Y estaba un imperio que se llamaba Asiria. Imbarete con el poder. Imbarete con las armas, con las flechas, con la espada, con la jabalina, con los carros, con los caballos. Guerra. Ave macanea. Entonces ya de Yucantema. Los asirios son los que inventaron la cruz. Pecurusuña de Yeicua. Jacob inventado en el año 800 antes de Cristo. Imagínense. O inventado que Yucajanguala y enemigo cuera. Ojo la guerra jave, o mío ñora no y cuello pero ya la prisionero cuera, orajá. O jugáis que se las pisa cuera. O moí curusure. Pues andas ahí, oye, y bueno, yo no, nada ahí, sino que oye, saray ese, apea, da él ahí por nada, porque eso es falta de humanidad, lleva. Bueno, son situaciones, queridos hermanos, que han sucedido lastimosamente en la historia de la humanidad, en la historia del hombre. Umía y cola, ñandea, pues te ves, umía con ahí ponaya, lleva, porque ñande coña ima con bastante de tiempo atrás mío y coa lleva bastante lejos de ese aspecto histórico, pero Iponala ñande mandó a mí lleva qué es lo que había sucedido. Apeala el libro de Naún, las profecías de Naún o mombe uñande. Upea ñande ñambojera contexto histórico. La contexto histórico es Iseina dicatuila ñande la ñandere saray de todo lo que vivimos en el día a día, en nuestra vida, en nuestra familia. Yandé, por ejemplo, va ese llegó Paraguay, va ese llegó a Beñane compañía, va ese llegó Yandé ciudad, etcétera, etcétera. Va ese llegó, de acuerdo a qué depende. Y
Depende de ya como música, depende de ti, y música de allá, depende de ti, bueno, apea, vais a bañandeña y co, vais a bañandeña ni organizar, vais a bañandeña mañana mundo, y depende de nosotros, queridos hermanos. Apea de coño importante tereila, ñañembatumilla ya pues ahí se co, ave allá esa, en nuestro contexto del día a día de nuestra historia, va a la ya pues va a para la yaguerú, va a para la oñeme, eva, cueñan de veñan de su, veñan de ru, veñan de abuela, ñan de abuelo, ñan de bisabuelo, cuera o mía, ñan de embo, eva, cue, jamba ella pa, a cuera la oyapo, para que nosotros hoy estemos aquí sentados, reflexionando como cristianos y con ese corazón bondadoso que quiere seguir creciendo y que ahora quiere dejar cosas lindas también para su comunidad. Entero que te hago pisa. A ver, ya esa hina lleva con una cara ahí con abuelujina la y me voy, una mitad cuñaína, bebe ya esa otro, esa es upimila de me voy ya esa mi vende me voy. Ve con voy me sobre con esa acá todo el pueblo paraguayo. Televisión, no sé, va a exagerar, vea. Abdiel Emanuel, Dios con nosotros y hoy la Emanuel, allá. Bueno, a peisa. Jamba eso que acuata con amitacuera. Va esa de acuerdo a otras en el mundo y de acuerdo a qué nosotros les vamos enseñando. Va a bañandela ñambojasá y chubecuera con las palabras por una parte, pero sobre todo, queridos hermanos, con el ejemplo. Va a bañandella yapoan, va a esa bañandella ico, porque la ñande mondaro, ñande corrupto, anda ya poponainos y na peñan de yaras e ia, evidentemente que upei se te y coñande apite la ñande familia, da yacacuay en serio, da yacacuay de acuerdo a los valores de Dios. Y claro, así como después los asirios inventaron que curuzoma o yucán, al enemigo cuera, upei se ahí upei ñande ñañona y no pa, a ver música ahí paraguaya y ponaite y ñande rupa y ñande oño hermano y ya ñanderu huipa, quiere decir que no entendéis, en vez de que ya guataponar, ya poponar las cosas. Bueno, por eso ahí viene recordando a este profeta Nahum, jaeon bopujina, jaejahuesa peme, bomba trepotea, boca pujina bebe, ueiterei. ¿Por qué? Porque otro pueblo llamado Babilonia, o Moisés en Danguabe, o Moisés, lastimosamente a través de las armas también y a través de la guerra. Y antes de cualquier golpe de estado, lo que sea, y se lleva guerra directamente. A esta ciudad que se llamaba Nínive. Nínive, que era la ciudad opulenta, la ciudad que vivía y se había enriquecido, y era una ciudad enorme, pero gracias al robo de otras ciudades, de otros pueblos, de otras naciones. Allá tengo pensando que tuya lleva la ñaña enriquece, vea la famoso enriquecimiento ilícito. Vean ahí la forma como Dios quiere que nosotros nos enriquezcamos. Pero vea, 2000, 3000 años iré, hoy llegué ña de Buitebe, porque estaba allá veña de Buitebe la enriquecimiento ilícito. O sea, ñamondá al pueblo, ñamondá a la gente, ñamondá al Ministerio de Educación, al Ministerio de Ruta, al Ministerio de lo que sea. ¿Entienden? Apenas ahí pon ahí, yande ya ahí pon ahí de que eso es ilícito, no está bien hacer. Y por eso ahí aparece nuestro gran santo, añande aveñande atipaitejina, porque añete teñan de ya posejina peñan de yara y añande. Pero como dice la palabra de Dios, una vengo San Pablo por Andúa lleva cuando se fue a visitar a unos cristianos, pero recibimos al Espíritu Santo, pero cómo con el Espíritu Santo, la fuerza, mágico, vea, o por Andúa, va con el Espíritu Santo, no por Andúa. Paisa vigorero y cuata la ababe, pendo por aquí, ababe, no predica, landore, coino, mapa, ibana, ore, mapa, ombojasa, ore, la tradición, es decir, la transmisión de la palabra de Dios. Va eiseico, ore, upealaro y cuata. Miren, queridos hermanos, que esto es demasiado importante. Es decir, que para transmitir la palabra de Dios, así como lo hizo Santo Domingo de Guzmán, un gran santo, un gran predicador, la y congregación era hoy Orden de los Predicadores, upeare con la y sigla OP, OP,
orden, predicadores. ¿Va a exagerar entonces la congregación? ¿Va a exagerar? ¿Va a exagerar? Se me ve que pamba ese. Bueno, entonces ya hay poco imagina para ya lo que está imagina. Orden de los predicadores. Apenas va a irse, queridos hermanos, pealan que te teñan y que está escuela. Catujanguay señal de Yaycuá con Amitacuera lleva la Ocacuá de acuerdo a los valores y a los principios de Dios, porque iglesia significa comunidad, ñandeco Yacacuá dentro de una comunidad. Shanguetete, apean guajeo hoy se saluda la señora Graciela Gómez, muy y la señora Graciela Gómez, agola, en ave inara. De ave Cacuá huevigo, a ver en Asaga, con amo Fernando de la Mora de Machay, cuago cuña caraibe, lleva. Pero justamente me invitó para venir aquí también, ¿verdad? Ayudar un poco aquí en su comunidad. Entonces, con mucho gusto, ahí lo he preparado yo con todo de yarañe. Pero allí hija guajema hoy vamos a use, ave va llore la roca cuacue, ave la ore moñe acue, mala ore catequista cuera, la gente, la paio guacue, ave. Mi siña, lleva pesa de gurice, mi siña que la vende capilla, etcétera, etcétera. Pero con anga esa tuisha, bueno, se coamala y cuaina porque primera vez se ayuda a vejina. Pero veo, así como veo, que por la pinta es una comunidad floreciente, una comunidad que se empeña, una comunidad que justamente así como estamos celebrando al santo patrono, entonces quiere decir que ustedes están haciendo lo que el santo patrono les pide a ustedes. Dios a través de Santo Domingo de Guzmán, porque justamente pe ñaneñe cuereje tera ñaneñe erupi upeisha ñandela ñahendurire ayepa ñañe punuña punuña yaku ayapo peñande yaro yerure haisha ñande. Pero hablar de Dios y predicar, queridos hermanos, como yo le dije, no es solamente para el sacerdote, no es solamente para el diácono, no. Moña de ña moñe punúa que lleva la ñande catequesis, moña de ña moñe punúa que ya yapo en el nombre del Padre. Mo me peñe punúa que pelle por primera vez mi allá. De more ñe punúa que más de boya que vea. Pa ibigo, vaya, no. Mala primero, de mala de primero eres mala nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Jesús. Na pebe hina, upala endusa que hina guri. Jesús hacerú. Levanten la mano todos los que son mamás aquí, levanten la mano, las mamás. Ahí está. Fuerte aplauso para todas las madres aquí. Bueno, muy bien. Y ahora, ¿dónde están todos los papás? Vemos a mí la tu acuerdas. Tú acuerdas, vemos a ver. Tú acuerdas de por este vio las arriba, a ver. Bueno, está ahí, mira. Bueno. Pero nosotros aprendimos la paí de ya de bigote pama, güey. ¿Va a ser que la paí? Paí Funes. Ah, de Pío Catedral vamos para Guadalupe, Pío. Ah, mira un poco, che. Discípulo, Monseñor Aníbal Mena Porta. Mira un poco, che. Qué interesante. Bueno, apeisa. Entonces, pero ñandeña moñe punu peñandero gapube. Japea ñandela ya recupera, llegan a ñande manduana, siempre a ni que ñandere saray. Se por lo menos en el TBS manduala se se boea cuela se misimia en el TBS añe boe la se boea. Porque primero un buqueo y japea eso ya quién de man. Entonces andamos poco de mai. Pensa la oración, a aprender a hacer ya peñe boea nai. Pa ima ahora en boe belleta ve. Pa ima y cota vende. Angelito de Dios. Pero repetí, güey, angelito de Dios. Dulce compañerito. No me dejes solito ni un momentito. A ver, ya quema. Y usted te ve la oración allá. Pues qué pelotero canzonza. Pero, sin embargo, queridos hermanos, upea la porque ahora entre 5 no hay huevo. La hora de familia, ve. Entonces, mamá, los que en bobero de compartir la hora de upá, ve, allá. 4 varones y una mujer en la otra pieza. Papá y mamá. Bueno, entonces lo que mueve ya un ajema la hora roñe no va tema hora pero que mueve homa ahora sí uno a uno. Qué interesante. Apea la opita, si por lo menos opita a BTV se mandó. En este año emocionar va porque justamente la oración que nosotros aprendimos
Hey, hay sape música de los labios de la madre. Apea, porque mío, porque ahora se paiteaba por todo. A la oñe, porque no, creo en Dios Padre y no sé cuánto letanía cuando vamos a cada uno, vea, lleva. Entonces, a ver, angelito de Dios, dulce compañita, ni un momentito. Joma la otra. Angelito de Dios. Apea, pilla, pona, mamina, con amita cuera, me esa para hipona lleva. Pero la hipona de Hanguaisa con amita cuera, hay que hacerlos crecer también desde adentro. Es decir, espiritualmente. Si nosotros después nos quejamos, allá es la juventud no se ve y la misa jave, la juventud o farrajame, la juventud y coemba perui, la juventud o y cau perui, la juventud o droga, etcétera, etcétera. Jamás tiene la culpa. Ella güey se la hace abuela. Más tiene la culpa. A la abuela siempre y sí tiene la culpa. Piensa, oye, hija, sí tiene la culpa, hija. Pero la forma de decir, queridos hermanos, que nosotros somos muy responsables. ¿Ve algo? Heisela, indicador, orden. Nos enduyan y hay por Espíritu Santo dice. Entonces, ¿por qué? Porque estaba queriéndoles hacer entender que la predicación, la palabra de Dios es esencial y fundamental para que nosotros podamos hacer un camino de fe, un crecimiento como comunidad. Peana ya apoya allá si yo que fuera, entonces amonte. Ya de Saraita Catuete. A Peñane sin otra, a Peñane acenta lo que se hace pico como se recibía, lleva o algún papá o alguna mamá, o si no los dos juntos, o la imembendia o lo que sea, 14, 15, 18 años, padre, derrámele agua, póngale aceite. Acuérdame, a cambiar, no cambiamos, hay ni un balde de la Moisés bendita. Para eso le cambiar, y justamente ahí está. Santo Domingo de Guzmán, con un gran santo, apenas entero beteape, a predicar, pero sobre todo a predicar con la palabra de Dios. Primero, comenzando en nuestra vida. Pero vea que Dios es un segundo elemento, cuando hoy es justo. Él nos habla de esto y centrándolo bien, habla siempre. Justamente, queridos hermanos, Santo Domingo de Guzmán nos enseña. Hoy el tema que ahí ponía, ¿verdad? Dentro del novenario también nos hablaba nada más y nada menos que de cómo dice utilizar los bienes de Dios, la economía. Pero la ñañeroína de la economía, la ñañe, solamente la platita, la yaguerecoa, la virumía lleva peñan de bolsillo, ¿verdad? Ego peañonte. Sino que la verdadera economía, queridos hermanos, es todo lo que es lo integral que Dios nos da como cualidad y riqueza para que pongamos al servicio y hacer que la comunidad, que la familia pueda producir. Entonces, quiere decir que siempre toda economía, toda economía tiene que estar a favor y al servicio de la comunidad.
Siempre, toda economía. Por eso, queridos hermanos, es interesante porque en la Biblia nosotros, por ejemplo, hablamos del famoso diezmo. En la Biblia, ve, diezmo, 10% de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Porque justamente si cada uno es egoísta y entonces 100% se ha producido ese mañana se ha ni mañana se cuya guaya para callar yo a ver poco hace ese plata vecina, ¿entiendes? O de las cualidades o riqueza que yo tengo, lo que yo produzco. Entonces de ahí por hay ya tengo ya es de términos modernos de ahí por y la circulante y la gente de ahí por y la plata ando cuey negociante de hoy cuál por ahí no vea de ahí por y circulante gente a personas y se inalojitando de coiba ese va a gastar. Miren, querido hermano, qué interesante que es la Biblia. ¿Por qué le decía que todo el mundo 10%, 10%, 10%? Porque si vos te adueñás, si vos sos una persona egoísta, y entonces solamente para vos, no, peare moiana al servicio, porque ese 10% era al servicio de la comunidad, al servicio de todos. Bueno, ese mismo sistema, ñandeo con ñambojera sube, iba. O si no, con los términos más modernos, hoy también se le llama responsabilidad social. Oye, bojera ahí, vea. PTI, universidad o lo que sea, entonces tiene que hacer algo, una acción de responsabilidad social. UPA y se voluntariado, gratis, oye, pongan algo al servicio de la comunidad. Porque se haré coro la hace negocio, más veces la vende la hace negocio, ve. Más veces la vende la hace negocio, ve. Si yo tengo un negocio, ¿a quién le vendo? A la comunidad. Pego la belloa, lleva. Entonces yo tengo que estar agradecido con todos ustedes, mi comunidad, porque Pepe Peyoguala se arecoa ofrece a PM. Y entonces yo tengo que ser también generoso con la comunidad. Y entonces responsabilidad social para que todos podamos hacer crecer la comunidad. Por ejemplo, ustedes, aquí, este templo tan hermoso y veo que tienen tantas cosas lindas. Peico peisa hoy, taico con angatejina porque pereco la vende fiesta patronal, hina. Taico peisa hoy. Pequín baitese. Peisa hoy, digo. Mejoró ahora. A mi monala ya mejora, pero ya mejora. Entonces, a ni la fiesta patronal la vende, lleva. Pero quiere decir que cada uno de nosotros, viste, al servicio de la comunidad. Entonces permisimi se agüerecoa a moí al servicio de la comunidad. Bueno, apean con la economía de solidaridad dice. El problema que todos sabemos es que le paga mía de impuestos, iba mía ojo bolsillo ajeno. Apeante con la iba ahí. Apean ahí por ahí. Pero pean de ya no debe anga oye topana o mi o pocoa. Y aquí mal ahí no vamos a destapar la olla ahí. Da igual yo destapaba realmente, pero en fin. Entonces, justamente, queridos hermanos, esta ya lleva la homoinguea la mano en la lata. Apean ahí por ahí. Responsabilidad. Responsabilidad es una respuesta a la comunidad, donde todos nosotros nos preocupamos de que la comunidad pueda vivir bien. La añeteteña de ella ya popular o peña de yara y de verdaderamente nosotros vamos a vivir en el paraíso. Imagínate, y políticos ella que hoy lleva, vivimos en el país de las maravillas ella que, en el país de las maravillas. Así que ahora ya hay cosas que en el país de las maravillas. La naña de pocanero, naña moingueiro, la mano en la lata. Allá ya popular o peña de yara de. Pero por eso, ahí es donde aparece, queridos hermanos, esta figura tan importante y que ustedes aquí tienen en su comunidad. Así que, ñañembo, allá yerureana peña de yarabe para que podamos abrir los ojos. Y sobre todo para que abriendo los ojos también nosotros podamos ayudarnos a crecer. Y por eso que yo insistía y les decía, en casa se comienza eso. Papá, mamá, nosotros somos los primeros predicadores, así como Santo Domingo de Guzmán. Y quiero terminar nomás con algo demasiado importante, queridos hermanos, sobre todo
porque hace poco vino otra vez todo un debate ahí, qué problema que vea que amó sobre la cuestión de la guerra del 70, porque usted ve, oye, en allí Paraguay, o sea, o invadí cuanto ya tente más hoy a llevar. Bueno, en fin, había deslices ahí totalmente equivocados, pero en fin. Pero eso nos hizo reflexionar, hacía reflexionar, porque Coco es ale. Miren que después de ese genocidio, después de que hayan matado a tantos paraguayos, sobre todo los varones, quedaban mucho menos. Algo la Papa Francisco y la cuña paraguaya, la mujer paraguaya, la más gloriosa de América Latina. La mujer paraguaya. ¿Y saben por qué, queridos hermanos? Les digo solamente porque o cocinacuaten o capi o lo que sea, no sé, todo lo que fue necesario para reconstruir el Paraguay. A Peñaimeros y Ñandé, ave, entero betea. Vea Ñande Sirupibe, Ñande Abuela Rupibe, las residentas, las mujeres paraguayas. Un fuerte aplauso para todas las mujeres, por favor. Pero no es eso lo principal que el Papa Francisco quiso decir. Además de ese valor, de ese empeño y de ese deseo de hacer crecer de nuevo la nación, sino que saben cuál fue lo más lindo. Daiporia cuela paí, o mano baño, o sea, y pámago la paí cuera, sin la guerra también. Todos quedaron en la misma situación. Estaba Yeyucá, estaba desaparece pa, Daiporibey. O sea, y miren, ¿cómo se le iba a atender? ¿Dónde iba a tener una capilla? ¿Dónde iba a tener una iglesia? ¿Dónde iba? Daipori. Jesús mío, Dios mío, vaya pota. Y ahí entra, ¿qué cosa? Y justamente entra el famoso altar en las casas y en las familias. Ese es el origen, queridos hermanos, que en cada casa de los paraguayos siempre ñandella y yujuta, siempre algún nicho, o siempre vamos a encontrar un altarcito con su santo, con su devoción. Vemos pues a mí vende por la joga veía coala y santos a la y nicho ya se misma comiendo de coya ya taña capetea carrera que taña bueno señor. Vamos bien seguida lleva de que se la carrera que bueno, a esa que entero este haya huereco. Pero con esta bebé otra cosa. Aniquen entonces la yaguere coreíte y upeajina. Porque así como yo les dije hace rato, ¿quién ha sustituido al sacerdote? ¿Quién ha sustituido y quién ha sido el catequista? La mamá que estaba ahí con su hijo, con su familia. Apea ya que embobé, o que embobé, oye, pues oye, su peñan de ya en donde pepe, curusura en donde pepe lleva. A upebe entonces y mandu a de lo esencial y de lo fundamental. Y eso es lo que mantuvo la fe de nuestro pueblo. Eso es. A mí me emociona mucho porque verdaderamente este es el camino que nosotros tenemos que volver a retomar. Buscar que verdaderamente en cada familia, en cada hogar, se vuelva a recuperar este valor de Dios. Hay agüesa me haya llevado peña de ella que jaina, se ven buendo se ve y matupa ove, se ven buo y copero via amor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y porque justamente en ella poema con amba con a. Así que entonces la verdadera predicación, la verdadera enseñanza que hoy Santo Domingo de Guzmán deja nuestro corazón tiene que ser eso, volver a resucitar estos valores que también nuestras madres, nuestros padres nos han inculcado. Y por eso es que también nosotros somos tan marianos. Yandego la Virgen, yandego, esa hoy peor como hoy tiene la Virgencita de Cacupena, pero como hoy ven ahí. Fuerte aplauso a nuestra madre, la Virgen de Cacupea ahí, ave, oñe, ya pues presentes y nave. ¿Por qué, queridos hermanos? Justamente porque nosotros hemos nacido en los brazos de una mamá, de una mujer. Y es la mujer entonces la que nos transmite los valores y los principios de Dios. Esa es la verdadera predicación. Así que, queridos hermanos, hoy, en estas vísperas ya de Santo Domingo de Guzmán, miremos los valores, dos valores. Uno, de la predicación. Predicar a tiempo y a destiempo, San Pablo, por una parte.
pero esa predicación se tiene que ver a nivel y como fruto, ¿para quién? Para la comunidad. Es decir, yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios. No, es ese encuentro personal con el Señor que después nos hace crecer a nosotros también como comunidad. Aupea la verdadera predicación, Ina. Apeñan de sea, apeñan de ruñan de boejagüeya, apeñan de abuelo, miñan de boejagüeya, upea ya recupera llegar. Así es que cada noche, antes de dormir, entonces vamos a procurar de nuevo resucitar estos valores. Pembuatila pene familia. 5 minutos. Peñe pomoí, peñan de yara de nos debes a peñe boé. Un Padre Nuestro, un Ave María, un credo y un gloria. Aupella vejoma peñe no. Y agradecer al Señor por el don de la vida. Que así sea. ¡Viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Muy bien. Fuerte aplauso así para el Señor entonces. Bueno, ahora vamos a ponernos de pie y vamos a presentar al Señor nuestras intenciones. A cada invocación respondemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia y por nuestros pastores, el Papa León, nuestro Obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que a ejemplo de Jesús viva una vida de generosidad, de servicio, con amor, priorizando los valores espirituales, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que busquen crear fuentes de trabajo que generen ingresos, dando a los más vulnerables una vida digna y reduzcan la pobreza y desigualdad, roguemos al Señor. Escúchanos, Pa. Por los pobres, enfermos, tristes y agobiados de deudas, para que se mantengan firmes en la fe, vigilantes y orantes, sin perder la esperanza de la salvación ofrecida por Jesús, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los jóvenes, que ante tantas tentaciones puedan encontrar refugio en Jesús, quien es fuente de vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Que la diócesis de San Lorenzo pueda realizar la misión en comunión y en participación alimentada por la palabra de Dios y la Eucaristía, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros, aquí reunidos, para que vivamos unidos a Cristo y llenos del Espíritu Santo, seamos capaces de transformar nuestros corazones, menunciando el apego y renunciando los bienes materiales, ofreciendo nuestra ayuda a los demás, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos ante el altar del Señor los dones del pan y el vino, y que a través de ella se fortalezca la generosidad y con la ayuda podamos vencer la codicia en los corazones. También presentamos canasta de víveres, frutos del hombre, de su trabajo y esfuerzo
que serán ofrecidos a los más necesitados. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Atiende con bondad, Señor, las súplicas que te dirigimos con la intercesión de Santo Domingo de Guzmán, y por el poder de este sacrificio confirma con tu protección de tu gracia a quienes defienden la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tu santo, Santo Domingo de Guzmán, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de Santo Domingo de Guzmán nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, en el cielo. Hosana en el cielo es el que viene en el nombre del Señor, en el cielo, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. No mombe guyan de yar Jesucristo, hermano Jahwe, lo cuero viare y comer lleva ello yan de yara ello. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, el Padre Hugo, con todos los catequistas, diáconos, agentes de pastoral, los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, y rezamos especialmente hoy por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, todo el Paraguay es más de 350.000 apeñeboñas de día. Así es que con fuerza, ñeñeboeta, sobre todo por nuestros hermanos enfermos que nos acompañan a través de Ñandeyañe, en nuestro primer canal católico del Paraguay. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, y como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Jesús, Eucaristía, libera nuestra alma de la codicia y el egoísmo para vivir una caridad auténtica. Confiados y fervorosos nos acerquemos a recibirlo. De fe y de humildad, quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Te doy gracias, Señor, por esta comunión. Los cirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tened confianza en mí, acá estoy junto a vos. Amar lo que sos y
Oración. Padre, en la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, otorga a tu iglesia la fuerza del sacramento celestial con el que hemos sido alimentados, y te pedimos que recibas la ayuda de quien la enriqueció con el ministerio de su predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos para escuchar los avisos de nuestra comunidad. Muy buenas noches a todos. Antes que nada agradecemos a Dios por este día tan maravilloso que nos ha regalado hoy, y también queremos aprovechar y agradecerle al Padre que hoy nos visita, nos acompaña, el Padre Luis Víctor Cabañas. Muchas gracias, Padre, por haber presidido nuestra Santa Misa hoy, y en nombre de la comunidad de Santo Domingo te queremos dar un presente, así que te invitamos a pasar enfrente, por favor. Entonces es por primera vez que venía a nuestra comunidad, así que queremos que... Por primera vez no más regalo, lleva. Segunda vez no hay por ahí, llevan la regalo. No, para que vayas con un lindo recuerdo de la comunidad. Productos de la zona, así que muchas gracias, Padre Víctor. Ese es para que vayas a degustar también los productos de la zona, Padre Víctor. Así que, bueno. Sí, gracias. También agradecemos al diácono Osvaldo, a nuestros hermanos celebrantes, a los monaguillos que también acompañaron esta Santa Misa. Un fuerte aplauso para ellos. Queremos agradecer también a los grupos invitados hoy, al equipo de liturgia de la parroquia que nos acompañó también en la parte litúrgica, también al grupo Vocati Juvenis, el grupo juvenil de la parroquia San Rafael, que está con una buena iniciativa también, así que muchas gracias a todos ellos, también a las comunidades invitadas, a la capilla San Blas Aveiro y capilla San Onofre, así que, y San Miguel también. Entonces, muchas gracias, Dios se lo pague, mande, y un fuerte aplauso para ellos. A nuestro coro de hoy, a las hermanas Villalba, muchas gracias, profes, por las lindas canciones que nos han regalado hoy. Un fuerte aplauso también para ellos. Bueno, quería decirte, Padre, que sí, estamos inaugurando nuestro altar, Padre. Este es un altar nuevo que se está inaugurando en este novenario, así que la comunidad está de construcción, tanto física como espiritual también, así que un fuerte aplauso a todas las personas que han colaborado para que esto se haya hecho realidad. Y queremos seguir avanzando, pero no vamos a poder solos, así como dijo el Padre en su homilía, no, la comunidad no va a poder caminar solamente con los catequistas ni el equipo pastoral, así que necesitamos de todos. Como dice, somos una comunidad grande, entonces queremos seguir avanzando, y el próximo proyecto es renovar nuestro techo, así que se ha deteriorado con el tiempo y queremos renovar, entonces para que sea una linda casa, y entonces queremos agrandar un poco más también, así que con la ayuda de ustedes, comprando una boletita de nuestra rifa que está tan solo 10.000 guaraníes, nos estarán ayudando a alcanzar ese sueño. Así que allá en la entrada, allá en la salida, va a estar un grupo de jóvenes vendiendo las boletitas, así que Roben de Pamaco Egri, Jaro imprimi cabela número este día, así que eso quiere decir que vamos por buen camino, así que con el apoyo de ustedes podemos alcanzarlo. Bueno, mañana, día triunfal, 8 de agosto, iniciaremos nuestra procesión a las 17 horas. El recorrido va a ser como cada año, solamente va a cambiar la visita a la escuela porque mañana es sábado y los estudiantes van a estar en la capilla, no van a estar en la escuela, así que ese va a ser el recorrido, y a las 18:30 iniciamos con el rosario y luego la Santa Misa con nuestro Padre Hugo Araujo. Entonces él va a venir, y las comunidades invitadas son
Comunidad San Cayetano, Niño Salvador del Mundo y Grupo Hijos de la Inmaculada. Así que están todos invitados a participar nuevamente mañana en la misa del día triunfal. A las 19 horas va a ser la misa. Y hoy, al término de la Santa Misa, están todos invitados a esperar hasta la medianoche, con bailes, con serenata, todo eso, hasta la medianoche. Así que ya la día triunfal de Santo Domingo, hasta las 12 de la noche. Están todos invitados a participar. Vamos a hacer en el predio de la capilla. Así que, bueno. Padre, queremos hacer también la oración a Santo Domingo de Guzmán. Así que, si es que nos podés ayudar haciendo la oración. Antes de la oración, querido Padre Víctor Cabañas, un saludo y agradecimiento a nuestro cura párroco, a vos y personalmente también. Gracias por tu servicio en nuestra parroquia San Rafael Arcángel, Postagona. Muchas gracias por ese servicio que presta a nuestra comunidad parroquial. Gracias, Padre. Hacemos la oración a Santo Domingo de Guzmán. Oración. Bueno, los que vamos a ponernos rodillas frente a nuestro santo y vamos a hacer esta oración. Nuestra oración, todos juntos, a Santo Domingo de Guzmán. Dios Todopoderoso, que elegiste a Santo Domingo de Guzmán como predicador incansable de tu palabra, sembrador de esperanza y devoto hijo de la Virgen María. Te pedimos por su intercesión que concedas a la comunidad de Calle Guaté un profundo amor por el Evangelio y una firme fidelidad a tu iglesia, que siguiendo el ejemplo de la oración, el estudio y la vida fraterna, sepamos anunciar la verdad con caridad, vivir en comunión y servir con alegría, bajo el amparo maternal de María, Reina del Rosario. Haznos valientes testigos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. ¡Viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Viva! Fuerte aplauso para la comunidad entonces. Muy bien. Entonces, solamente yo quiero aprovechar para agradecerles a ustedes también. Aquí como el diácono nos decía el saludo, agradezco también el saludo que traes del padre párroco, del padre Hugo, y solemos estar. Octubre, entonces, ya Roñe contra Tamaina, ya el padre Hugo también nos pidió
para que podamos celebrar ahí. Ahora no recuerdo bien, creo que va a ser el 21, algo así que vamos a estar. Entonces, miren que nosotros estamos en vivo y en directo. En vivo y en directo. ¿Me mañana la venderoa? Bueno. Y si ustedes quieren volver a ver su carita cuando están durmiendo, porque están en lo que a la seña de Yaguri. Entonces, me mañana, Pepe, porque peapen de espía para ustedes, Yaguri. Todito grabado. Entonces pueden entrar en YouTube, o pueden entrar en Facebook, o lo que sea, en las redes. La misa de hoy aquí en calle Ubaté de Itá, ¿verdad? Entonces aquí de la compañía de ustedes, la Capilla Santo Domingo de Guzmán. Entonces yo agradezco, porque así como el sacerdote está siempre para la gente, o sea, yo no soy país para mí mismo. El país siempre también está en función de quién, de la comunidad, así mismo. Como el papá, la mamá está en función de la comunidad, que es su familia, que son sus hijos. Y así cada uno de nosotros estamos en función de los demás. Había un santo de los jóvenes que justamente decía, San Juan Bosco siempre decía, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Ya repetí mí, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. O sea, nada con yandeña y mea lleva. Ella monta a los demás. Ella monta a los demás. No, es para servir. Y dice una frase también muy fuerte: el que no vive para servir no sirve para hasta bella entonces dormía alguna gente por ahí el que no vive para servir no sirve para vivir. Bueno, así es que nuestro canal Ñande Yarañe cumplimos nosotros ya 4 años. En abril nosotros celebramos los 4 años y ya estamos más 5 años ya. Así es que todos los que quieran también aquí de Itá, justamente me estaban diciendo recién que hay algunas personas, algunas familias que son padrinos también, que nos ayudan, y eso es lindo. Nosotros tenemos 3 maneras como mantenemos el canal. 1, a través de los auspicios, las propagandas, pero nosotros no es que cobramos así, tanto te cuesta la propaganda, sino que a las casas que quieren hacer su publicidad, entonces nos dan un aporte mensual, y bueno, esa es una forma para poder tener un poco de platita y pagar. Y también a través de padrinos, cada uno da lo que puede o lo que quiere de acuerdo a su bolsillo y de acuerdo entonces a esa posibilidad que tiene para evangelizar, predicar ya en Santo Domingo de Guzmán lleva. Y lo tercero, apeaba venda belleza vamos ahí, y gracias a Dios, a mí que vemos hice otra puerta con capilla, que siempre tenga una puerta, porque vamos a estar con la cantina o queme, ¿entiendes? Entonces entero de te está pero ya lleva. Ahí entonces, miren un poco allá atrás, miren un poco, hemos puesto a mí, no me la alcancía de Yarañé. Así que todos los que quieran colaborar pueden hacerlo libremente, de acuerdo a su bolsillo. Hasta 10 millones nomás acepto, ¿listo? Porque no se prelaje y también hacemos va a conseguir viaje. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por esta hermosa oportunidad. Aquí le agradezco a la señora Graciela que me haya invitado también. Nosotros siempre nos vemos en Fernando de la Mora, porque ella se va ahí en la capilla Cacupe Mijeramo. Ahí está con su señor esposo también. ¿Vos sos de aquí también o no? Fernando, de Fernandino, de la de Mondada, con la Valle Gatey, Cocuña Caraíra. Bueno, y así entonces celebrar la fe. Y yo siempre me pongo contento cuando voy a las nuevas comunidades, porque veo que siempre en toda comunidad hay mucho fervor, hay mucha alegría y sobre todo un gran deseo de servir a Dios. Apeala y ponada. Así que un fuerte aplauso para usted y muchísimas gracias. Y al final yo voy a hacer la imposición también de las manos. Las personas que quieran recibir, después pueden formar fila de 1, y así mientras vamos cantando el hermoso coro. Un fuerte aplauso de nuevo, maravilloso coro. Ya la jata televisión ve ahí, listo. Bueno, oración y bendición final. Dios nuestro Padre, que nos has congregado para celebrar hoy las vísperas de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, los bendiga, proteja y confirme en la paz.
Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en Santo Domingo de Guzmán la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. Amén. El Espíritu Santo, que en Santo Domingo de Guzmán nos ha ofrecido el ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de la fe y del amor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Regresamos a nuestras actividades, confiado de que es Dios quien suple todas nuestras necesidades materiales. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Permanecemos en paz. Demos gracias a Dios. Vía San Domingo Guzmán. ¡Viva! Vía San Rafael. ¡Viva! Vía San Lorenzo. ¡Viva! Vía la Virgen María. ¡Viva! Vía todas las familias. ¡Viva!